Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Vivimos en una época en la que las decisiones más importantes ya no las toman personas, sino máquinas, o más precisamente, algoritmos. Deciden qué vemos, qué compramos, por dónde nos moveremos, a quién contratamos, a quién vigilamos y, en muchos casos, quién merece atención y quién no. No son solamente herramientas técnicas, son dispositivos de poder, sistemas que filtran el mundo y lo reordenan según lógicas invisibles, pero profundamente políticas. Por esa razón, este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más se titula Algoritmos de control, tecnología y vigilancia digital. Mi nombre es José Gabino Castillo Flores y les invito a reflexionar sobre cómo las tecnologías que usamos a diario no son neutras, cómo en sus entrañas hay modelos, prejuicios, estructuras que merecen ser analizadas desde las ciencias sociales, desde la historia y desde el pensamiento crítico en general. En los últimos años ha crecido la preocupación por el uso de algoritmos en ámbitos sensibles, por ejemplo, la seguridad, la salud, la educación, la justicia o las finanzas. Estos sistemas prometen eficiencia, objetividad y velocidad, pero también han demostrado responder y amplificar desigualdades. Por ejemplo, el uso de algoritmos predictivos en sistemas judiciales de Estados Unidos ha mostrado sesgos raciales. El algoritmo Compass, ampliamente utilizado para calcular la peligrosidad de un acusado, tiende a clasificar como más peligroso a un acusado negro que a uno blanco, con el mismo historial. Esto por poner solo un ejemplo. Desde las ciencias sociales, esta problemática no es muy nueva. Michel Foucault, en sus estudios sobre biopoder y vigilancia, advertía que las sociedades modernas no se basan solo en la represión, sino en formas sutiles de control, normalización, categorización, medición, etc. Los algoritmos llevan, pues, esta lógica a su máxima expresión. Transforman datos en decisiones sin que podamos ver o cuestionar el proceso. Pero, ¿de dónde viene esta lógica? ¿Por qué nos resulta tan natural delegar decisiones complejas a sistemas automatizados? ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia, para la ciudadanía, para la justicia en general? En este episodio vamos a explorar las preguntas reconstruyendo el origen histórico de esta racionalidad, su despliegue actual y los desafíos éticos y políticos que plantea. Veremos que no basta con denunciar los abusos, es necesario comprender cómo funcionan estos sistemas, quién los diseña, con qué fines y qué alternativas a ellos existen. Porque la inteligencia artificial no es un destino, es una construcción social y es una decisión colectiva, y como toda construcción, pues puede ser transformada. Este episodio, por esa razón, buscará no solo analizar los riesgos, sino también proponer rutas para una inteligencia artificial más democrática, transparente y justa. Una inteligencia que no sea usada para vigilar, castigar o excluir, sino para ampliar derechos, reducir desigualdades y fortalecer los lazos comunes. Bienvenidos pues, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Queremos iniciar este episodio comentando que el deseo de controlar a las poblaciones no es nuevo. Desde los censos del Imperio Romano hasta las cámaras de vigilancia actuales, la obsesión por medir, clasificar y anticipar el comportamiento colectivo ha sido una constante en la historia moderna. El filósofo Michel Foucault explicó esa tendencia a través del concepto de biopoder,
una forma de ejercer el poder ya no castigando los cuerpos, sino regulando la vida misma, administrando poblaciones, produciendo subjetividades y creando un aparato de vigilancia que ayudara a normar precisamente todos esos comportamientos humanos. Durante el siglo XIX, con el auge del positivismo, se consolidó la idea de que todo lo humano podía ser cuantificado. Nacieron así los censos nacionales, los registros médicos, los expedientes escolares. El conocimiento sobre las poblaciones se volvió una herramienta de gobierno. A mediados del siglo XX, esa racionalidad se combinó con el desarrollo de la cibernética y la informática, dando lugar así a los primeros sistemas de procesamiento automatizado de datos. Es decir, a lo largo del siglo XX, si no es que tendríamos que decir que siempre desde el Imperio Romano, los datos, la estadística, se volvió una herramienta fundamental para gobernar. En la Guerra Fría, el control de la información fue visto como una cuestión de seguridad nacional. Sistemas de vigilancia masivos como Echelon, implementado por Estados Unidos y sus aliados, marcaron el inicio de una nueva era en la gobernanza algorítmica. Con la llegada del Internet y los teléfonos móviles, todos estos teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día, esta capacidad de vigilancia se multiplicó exponencialmente. Como lo ha señalado Shoshana Zuboff, en la era del capitalismo de la vigilancia, este libro de 2019, pues las grandes empresas tecnológicas aprendieron a monetizar bastante bien nuestra atención, a predecir nuestras acciones y a influir en nuestras decisiones. Es decir, vivimos no solo una era de capitalismo, sino una era de capitalismo que en buena medida se alimenta de nuestros propios datos, de nuestros propios gustos, es decir, de nuestra información personal. En ese sentido, las empresas se han convertido, por tal razón, en herramientas fundamentales, no solo de las empresas del comercio, sino también de los propios gobiernos, porque el acceso a los datos personales, pues ha sido una de las herramientas fundamentales para el control de las poblaciones. Ahora bien, a principios del siglo XXI, el uso de algoritmos se volvió central para gestionar riesgos y anticipar comportamientos. En el contexto posterior al 11 de septiembre, el discurso de la seguridad legitimó el uso de inteligencia artificial para identificar potenciales amenazas. Esto incluyó el uso de tecnologías de reconocimiento facial, sistemas de puntuación de riesgo y programas de análisis predictivos del crimen. Muchas de estas prácticas se implementaron sin debate público, sin supervisión legal efectiva y en muchos casos con consecuencias desproporcionadas sobre poblaciones racializadas o empobrecidas. Es decir, que hablamos también de una tecnología con un fuerte sesgo racial. Pero no se trata solo de vigilancia. Como advirtió la filósofa Antoinette Roubreau, vivimos bajo el régimen de gobernanza algorítmica, donde el poder ya no se ejerce principalmente a través de normas o decisiones explícitas, sino mediante correlaciones estadísticas. No importa por qué haces algo, sino que tu comportamiento se parezca al de otros perfiles ya categorizados. El sujeto es reducido a una serie de datos y la intervención se justifica por la probabilidad de que ocurra algo, no por lo que realmente estés haciendo en ese momento. En América Latina, África y Asia, esas tecnologías se han implementado muchas veces sin adaptación cultural, con lógicas importadas y sesgos incorporados desde el origen. En la India, por ejemplo, el sistema Aadhaar ha incluido a personas por errores en el reconocimiento biométrico. En Brasil, los algoritmos de predicción del crimen han reforzado el racismo estructural y en México la iniciativa para registrar datos biométricos de usuarios de telefonía móvil generó fuerte oposición por los riesgos que implicaba. Así, el uso de algoritmos se inserta, pues, en una historia larga de control, clasificación y vigilancia, pero hoy se presenta como inevitable, eficiente y neutral. Esta es la narrativa que debemos cuestionar desde las ciencias sociales y desde las humanidades, porque detrás de cada sistema automatizado hay decisiones humanas, valores específicos, intereses económicos y estructuras de poder. Los algoritmos son, pues, en términos simples, un conjunto de instrucciones paso a paso que permiten resolver un problema o ejecutar una tarea.
En el contexto de la inteligencia artificial y los sistemas digitales actuales, los algoritmos son estructuras lógicas programadas para analizar enormes volúmenes de datos, encontrar patrones, predecir comportamientos y tomar decisiones automatizadas. Su capacidad para aprender a través de técnicas como el aprendizaje automático los convierte en herramientas cada vez más influyentes. Hoy los algoritmos operan de forma invisible pero constante en múltiples áreas: redes sociales, salud pública, educación, seguridad, consumo, transporte y mucho más. El algoritmo de una red social, por ejemplo, no solo decide qué publicaciones vemos, sino que determina cuáles permanecen invisibles, qué emociones predominan en nuestra experiencia digital y con qué interactuamos. Así construye una versión particular del mundo, una cámara de eco personalizada que refuerza nuestras creencias, preferencias y sesgos. Quienes controlan estos algoritmos suelen ser grandes corporaciones tecnológicas, como por ejemplo Google, Meta, Amazon, Microsoft. Estas empresas no solo poseen la capacidad técnica para diseñar y optimizar algoritmos complejos, sino también los datos de miles de millones de personas que alimentan sus sistemas. En muchos casos, sus modelos son opacos, no auditables públicamente y protegidos por derechos de propiedad intelectual. Esto ha llevado a múltiples denuncias sobre cómo estos sistemas reproducen y amplifican desigualdades. Por ejemplo, un estudio de ProPublica de 2016 mostró cómo el algoritmo Compass, usado por jueces de Estados Unidos para predecir reincidencia criminal, tenía sesgos raciales. Clasificaba como una persona más peligrosa a quienes fueran de origen afro, por ejemplo. Por el lado contrario, personas de tez clara, de tez blanca, a pesar de tener los mismos antecedentes, eran mucho mejor valoradas. En Brasil, investigaciones de la Fundación Getúlio Vargas ha documentado cómo sistemas de vigilancia automatizada en favelas refuerzan estigmas y patrones raciales. En el Reino Unido, el sistema de predicción de resultados académicos de 2020, usado durante la pandemia para reemplazar exámenes cancelados, fue acusado de perjudicar de forma desproporcionada a estudiantes de escuelas públicas. Los algoritmos también definen quién tiene acceso a créditos, seguros, empleos, subsidios y justicia. En algunos países africanos como Kenia, los sistemas automatizados de microcréditos han generado deudas impagables por decisiones algorítmicas no transparentes. En la India, el sistema Aadhaar, que ya mencionábamos, una base de datos biométricos para más de 1.000 millones de personas, ha sido cuestionada por errores que incluyen a sectores vulnerables del acceso a servicios esenciales. Los riesgos asociados no son solo técnicos, son profundamente políticos, que esto es lo más grave. Como advierte la investigadora Kate Crawford, los sistemas de inteligencia artificial están incrustados en relaciones de poder. No se trata solo de eficiencia, sino de gobernabilidad. ¿Quién decide qué datos se consideran válidos, qué significa normal para un algoritmo y qué margen queda para la disidencia o la diferencia? Además, los algoritmos no solo reflejan el mundo, lo moldean. Como ha señalado la filósofa Judith Simon, su operación transforma cómo entendemos la verdad, la justicia o el mérito. Un ejemplo es el algoritmo de riesgo, utilizado por algunos bancos y aseguradoras. Este define a una persona por su historial financiero, código postal, contactos o búsquedas en Internet. Esto construye, como usted se podrá imaginar, una biografía algorítmica que puede ser más determinante que la propia realidad. Ante esto, varios países han comenzado a establecer marcos regulatorios. La Unión Europea aprobó en 2024 la Ley de Inteligencia Artificial que clasifica los sistemas según su nivel de riesgo, mínimo, limitado, alto e inaceptable, y prohíbe a aquellos que atenten contra derechos fundamentales. Canadá, Brasil y Sudáfrica han iniciado procesos similares, mientras que en América Latina hay un debate creciente sobre la urgencia de regulaciones que protejan a sus ciudadanos. Sin embargo, la autorregulación corporativa sigue predominando.
Las grandes tecnológicas han promovido principios éticos y voluntarios que en la práctica no garantizan transparencia ni responsabilidad. La sociedad civil y la academia reclaman una regulación vinculante centrada en la protección de derechos humanos y que incluya participación social efectiva en la toma de decisiones tecnológicas. También es necesario repensar el diseño mismo de los algoritmos. Iniciativas como Data for Black Lives en Estados Unidos, por ejemplo, o Decoded Africa en Nigeria, o Coding Rights en Brasil abogan por una inteligencia artificial inclusiva, decolonial y situada. Proponen modelos que se apartan del control y que buscan una mayor cooperación y una mayor participación del ciudadano. Porque en el fondo lo que está en disputa no es solo la eficiencia de un sistema, es el tipo de sociedad que queremos construir. Y los algoritmos, aunque parezcan entidades neutras y técnicas, están escribiendo ya una parte decisiva de nuestra historia colectiva. En suma, si bien los algoritmos, si bien la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico actual no va a frenarse y tampoco buscamos eso, porque a fin de cuentas es imposible pensar que podríamos detener el avance tecnológico que hay en este momento y qué es lo que en realidad está marcando y seguirá marcando el siglo XXI. No se trata de ir en contra de estas nuevas adaptaciones, se trata más bien de que evitemos lo más que se pueda los sesgos que pueden surgir precisamente de la construcción de las realidades a partir de la tecnología. Esto implica reconocer que todo avance en la materia no es solo un avance técnico, sino que también es una realidad política y social, porque precisamente surge de ella y refleja estas mismas estructuras. De ahí la importancia que tienen las humanidades y las ciencias sociales, como hemos dicho en cada uno de nuestros episodios, para pensar, para criticar, para buscar transformar los objetivos de estas tecnologías. No se trata de estar en contra, se trata simplemente de buscar que todo el desarrollo tecnológico tenga, o por lo menos trate de tener ventajas para todo tipo de población y no únicamente convertirse en un arma para los que ya de por sí tienen mucho más. En ese sentido también tendremos que buscar una democratización del acceso a la tecnología y tratar de que tanto en las aulas, para aquellos que somos docentes, tanto en las fábricas, tanto en la vida cotidiana, esas tecnologías no amplíen las brechas del mundo social, sino que más bien ayuden pues a cerrarlas. Si las redes sociales y las plataformas digitales personalizan nuestra experiencia del mundo, limitan también el encuentro con la diferencia, que esto es de las cosas más graves, la disidencia y la crítica. Se genera una ilusión de libertad que encubre una arquitectura algorítmica de encierro. Además, la capacidad de intervenir en estos sistemas está concentrada en pocas manos, obviamente, ¿no? No es como que usted vaya a poder diseñar su algoritmo. Muchas veces podemos tratar de hacerlo, podemos seleccionar ciertas cosas, ponerle me gusta a otras, con la finalidad de que el algoritmo nos arroje ciertos videos, cierta publicidad, ciertos temas que nos interesan, y sin embargo, aún en eso está ocurriendo esta autodefinición de nosotros a través del propio algoritmo. Además, la capacidad de intervenir, pues decíamos, conlleva también a un abandono también de la individualidad, a la capacidad crítica. ¿Qué tanto podemos criticar si el algoritmo sabe perfectamente cómo mantenernos entretenidos, cómo desviar nuestra atención? ¿Qué significa la libertad en un entorno donde el código es invisible y las decisiones que nos afectan son tomadas por máquinas programadas por actores corporativos? Más aún, los algoritmos están siendo utilizados para gobernar. Como vimos, deciden a quién se le concede un crédito, qué estudiante recibe una beca, qué ciudadano es vigilado o detenido y qué trabajador es contratado o despedido. Son herramientas que median el acceso a derechos, muchas veces sin mecanismos claros de rendición de cuentas, y al ser percibidos como sistemas técnicos, su autoridad no se cuestiona con la misma fuerza que la de un juez, un funcionario o un legislador. Aquí reside una de sus mayores amenazas, su legitimidad automática.
Más aún si consideramos que los algoritmos también están pensados en términos de edad, en términos de posición social, de grupos de trabajo, etcétera. Entonces, prácticamente nos obligan los propios algoritmos, nos obliga la tecnología a mantenernos inamovibles en ciertos nichos, con ciertas formas de pensar y con ciertos deseos y gustos. En este contexto, las ciencias sociales, las humanidades tienen un papel fundamental, ya decíamos, no se trata solo de comprender cómo funcionan los algoritmos, no se trata solo de ingeniería o de técnica, sino de interrogarlos críticamente, darnos cuenta que la tecnología es programada por humanos, que la tecnología responde a ciertos personajes con nombre y apellido y que tienen fines muy concretos. Pregúntese usted si la tecnología que usted usa a diario ¿pertenece a usted realmente o le pertenece a grandes corporaciones? ¿Qué busca esa tecnología? ¿Le permite a usted de verdad ser libre y acceder a un conocimiento amplio, a conocer más cosas sobre su capacidad de libertades que usted tiene en el mundo contemporáneo? ¿O pareciera más bien lo contrario, que mientras más abiertos al mundo estamos, mientras más cerca de la tecnología, mucho mayor controlados parecemos estar? Por eso es necesario deconstruir las narrativas de neutralidad de la ciencia, de la tecnología, su eficiencia y su progreso que la envuelven, porque siempre nos dicen que la ciencia, que la tecnología es muestra de ese progreso, y sin embargo también hemos visto que todo esto es mentira, porque en buena medida responde a intereses muy concretos. También debemos disputar su diseño, su aplicabilidad y su marco normativo. Pues no basta con observar, hay que intervenir, porque podemos hacerlo. La academia no puede mantenerse al margen, y eso lo hemos dicho en cada uno de nuestros episodios. Las universidades, los centros de investigación y los programas de formación deben integrar el estudio de la inteligencia artificial desde perspectivas críticas, interdisciplinarias y éticas. No se trata solo de alfabetizar en la cuestión digital, se trata también de enseñar que la tecnología, que la cuestión digital responde a intereses. Entonces, ahí es donde la academia, la universidad pública, debe estar muy pendiente, porque si la universidad solo ofrece cursos para capacitar a sus profesores en el uso de tecnologías, pero sin enseñarles que detrás de la tecnología existe toda una serie de intereses políticos y económicos, entonces estamos siendo parte del problema y no abonando para nada a la solución. Ahí es donde entra, pues, el papel de las humanidades y las ciencias sociales, porque son fundamentales para contrarrestar, pues, esto que estamos viendo, que muchas veces se logra hacer de forma tan fácil que la crítica parece estar anulada por completo. La formación, pues, de ingenieros, programadores y científicos debe incluir filosofía, sociología, historia y antropología, porque cada línea de código tiene consecuencias sociales, culturales y políticas. Se debe expresar claramente a quién beneficia, a quién responden y quién está patrocinando también esas tecnologías. Además, es urgente que los espacios de participación pública incluyan a comunidades afectadas, organizaciones civiles y voces históricamente excluidas. No se puede construir una inteligencia artificial, que sea democrática sin la participación democrática en su definición. Como recuerda Ruja Benjamin en su libro Race After Technology, la tecnología no elimina la discriminación, la puede reconfigurar de formas más eficientes y menos visibles, lo cual es peligroso. En definitiva, los algoritmos no son el enemigo es su uso acrítico, opaco y excluyente. Lo que necesitamos es una nueva ética del diseño, una nueva pedagogía del dato, una nueva política del algoritmo. Y para ello, la historia, las ciencias sociales y las humanidades son imprescindibles. Con esto podemos cerrar este episodio de hoy que busca pues reflexionar sobre el uso de la tecnología y hacernos conscientes también de la relevancia que tienen los algoritmos como un tema que va a convivir con nosotros a lo largo del siglo XXI y que tenemos que aprender a criticar, a utilizar y también, ¿por qué no?, a llevarle la contraria. Esperemos que este episodio haya sido útil para abrir preguntas, despertar inquietudes y reforzar la idea de que el conocimiento histórico y social son claves para entender y transformar nuestro presente. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores y como siempre les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado nuevamente en un episodio más de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.